Bueno, aparte de conocer algunos nombres, ¿verdad? Para los que estén buscando ponerle nombre a sus futuros hijos, pues aquí hay una buena lista. Aparte de eso, se ve en la lectura bíblica que algunos hombres, levitas, le daban el sentido a la palabra que estaban leyendo. Eso es importante en la enseñanza de esta mañana. Y les invito a que vayamos a Mateo capítulo 5. Esta vez nos toca ver del 21 al 26. Mateo 5, 21 al 26. El título de esta enseñanza es: El odio no pertenece al reino. El odio no pertenece al reino. El Señor Jesús comienza a partir de este versículo y se prolonga hasta terminar el capítulo en una serie de enseñanzas en donde lo que importa o donde le realza el valor el Señor es a la actitud interna del corazón que a final de cuentas origina las acciones externas de las personas. Lo externo salió de lo interno. Lo que se ve es lo que hay, podríamos decir. Para que haya salido tuvo que estar primero dentro. Y bueno, vamos a leer Mateo 5 del 21 al 26. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Vamos a orar. Padre, queremos esta mañana acercarnos a ti, pues en alabanza, en adoración, todos unidos como tu iglesia, como un cuerpo. Y Padre, recibir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que puso un énfasis supremo en las actitudes internas del corazón. Señor, muchas veces externamente no hemos pecado, al parecer ante nuestros propios ojos, pero internamente pecamos muchas veces. Y esas ocasiones son también de gravedad, que es lo que resalta el Señor Jesucristo en esta sección. Ayúdanos a entenderlo, Señor, ayúdanos a apropiarnos de esta enseñanza, de esta palabra, y ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor está colocando las piezas una encima de la otra. Colocó la base, que es los estándares del reino, las bienaventuranzas. Después les manifestó a los súbditos del reino lo que Él espera de ellos. Espera que sean sal y que sean luz. Y después hizo una comparación con la justicia de los escribas y fariseos, diciéndoles: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no sé entonces qué clase de súbditos pretenden ser, porque de mi reino definitivamente no. Aquí en esta cita, la primera frase del versículo 21 dice así: ustedes han oído. Ustedes han oído. Esta frase se repite 6 veces en esta sección, del 21 al 48 que acaba el capítulo. Aparece en el versículo 27,
dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Ya está hablando de otro tema. En el 31, también se dijo, cualquiera que repude a su mujer, que le dé carta de divorcio. En el 33, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente. En el 38, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Ustedes han oído que se dijo, en el 43, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esto el Señor lo está citando directo de la ley, directamente de la ley. Pero implica también la correspondiente respuesta inmediata del Señor Jesús. Pero yo les digo, ustedes han oído, pero yo les digo. Y aparece en el versículo, pues en el que tenemos el 21, también está en el 28. Dice así, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer, etcétera, etcétera. En el 32, pero yo les digo que todo el que se divorcia, etcétera, etcétera. 34, pero yo les digo, no juren. En el 39, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Y en el 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Podríamos llamar a toda esta sección del 21 al 48 como al Señor le agrada la actitud interna del corazón. Hay versículos que avalan este pensamiento, esta frase, y tenemos ahí como punto número 1 de este bosquejo. La siguiente, por favor. Dice así, Dios está interesado en el interior del ser humano. Tenemos unos textos también que los voy a leer rápidamente, irán apareciendo. Primero de Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primero de Reyes 8:39. Escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y Apocalipsis 2:23. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Lo que el Señor está diciendo aquí es que Dios conoce el corazón, conoce la intención de los hombres, y que la ley fue dada para que los hombres la conocieran, la vieran, la aprendieran. Aquí es interesante y lo conecto con la lectura que tuvimos hace rato de Nehemías, porque esta ley fue dada a los antepasados. Al pueblo de Israel desde el monte Horeb se le fueron dados los mandamientos. Los escribas y fariseos pues eran encargados de ir haciendo una copia del libro de la ley, pero no era como nosotros, que cada uno tiene su propio libro de la ley, ¿verdad? En ese entonces había uno solo, tal vez 2 o 3. Era muy complicado hacerlo, era muy caro también, era difícil que el pueblo tuviera cada quien el suyo. Y entonces de vez en cuando se leía el libro de la ley. Lo que sucedió con Esdras fue asombroso a los oyentes, porque por primera vez estaban escuchando la ley de Dios. Lloraron, después si siguen leyendo,
se ve que los hombres y mujeres que estaban ahí lloran y pasan varias horas escuchando la ley, y los levitas y los sacerdotes que estaban ahí le daban el sentido correcto. Recordemos que ellos también perdieron un poco su lenguaje cuando fueron exiliados en Babilonia. Ya hablaban arameo y la palabra estaba escrita en hebreo. No entendían muchas cosas, tenían que irle dando el sentido. Cristo, cuando viene, les dice: ustedes tal vez hayan oído. Parte de sus oyentes, parte de su público eran escribas y fariseos, por lo cual sí les está diciendo: ustedes han oído, ustedes la han leído e incluso ustedes la han escrito. Pero también sucedía que ellos se basaban más en las enseñanzas de los rabinos y de otros que idearon todo un mecanismo para ir dándole como el cumplimiento a esa ley, como lo vimos hace 2 domingos. Procuraron llenar ese vacío de lo que decía la ley, interpretándola según su alcance y viendo maneras que eran tal vez más fáciles de cumplir. Aquí el sentido es: no matarás. Con eso pasamos al segundo punto. El Señor Jesús le está diciendo: ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás. Ese es un mandamiento, aparece en múltiples versículos. Yo aquí tengo la cita de Deuteronomio 19, del 11 al 13. Pero si hay un hombre que odia a su prójimo y acechándolo se levanta contra él, lo hiere y éste muere, y después él huye a una de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán a sacarlo de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. No tendrás piedad de él, sino que limpiarás de Israel la sangre del inocente, para que te vaya bien. Alguien había cometido asesinato. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer asesinato? Caín matando a Abel. En los comienzos mismos de la civilización humana, un hermano mata a su hermano. ¿Y qué sucede con la sangre de Abel? Clama. ¿Qué habrá clamado esa sangre? Justicia. Justicia. El Señor ya en los mandamientos dice: no matarás. Vida por vida es la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. El que a espada mata o a hierro muere. Dice el dicho popular, pero está basado en la Escritura. Todo aquel que mata recibirá ese mismo castigo. Un dato, en Estados Unidos, más de 25,000 asesinatos se cometen cada año. Más de 25,000 nos deja un promedio de 70 asesinatos diarios. Los que son conocidos, denunciados, que encuentran los cadáveres. Si le agregamos los no conocidos, el número aumenta. Si le agregamos los suicidios, que es asesinato de uno mismo, suben los números. Y si le agregamos los abortos, que son asesinatos de seres humanos en el vientre materno, se dispara. El ser humano es asesino. El ser humano asesina desde la antigüedad. Dios dice: no matarás. Y aquí, con este mandamiento que da el Señor, aquel que lo desobedece, pues está en clara rebeldía contra Dios. Tengo otro texto en Deuteronomio 32, 29. Dice así: vean ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. El Señor es el que da vida y el Señor es el que la quita. El asesino está diciendo: no estoy de acuerdo.
no lo acepto. Yo quiero tomar el control. Está en clara rebeldía contra Dios. ¿De dónde proviene esta maldad? Mateo 15, 19, nos dice el Señor Jesús, porque del corazón provienen, número 1, malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Cuando te digan qué lindo corazón tienes, pues acuérdate de este versículo, ¿verdad? Cuando vayas a decirle a alguien qué lindo corazón tienes, toma en cuenta que también de ese corazón sale todo esto. Todo esto sale de ahí. Este mandamiento tiene una clara consecuencia, dice el Señor Jesús: no matarás, y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. La palabra culpable significa estar retenido firmemente, ser responsable, estar sujeto a, esto es, a lo que dice la ley, ¿verdad? También significa estar enredado. Me imagino como que estar atrapado, ¿verdad? Como meterle el dedo a una ratonera. Te atrapó. Y de esas que mientras más te jalas, más te aprieta. Bueno, nunca lo he hecho, ¿verdad? Mejor digamos hay una cosa muy tradicional mexicana que es como tejida. Es como una serpiente, metes el dedo y te atrapa, ¿verdad? Y si tú le jalas, más te atrapa y más te atrapa y más te atrapa. ¿Cómo se llama? ¿Agarradero? Agarradedo. Bueno. ¿Por qué le llamarán así? Atrapanovio. Bueno. Muy bien. Entonces, uno que comete asesinato está atrapado por ese delito. Estás atrapado. No hay manera. En el antiguo Israel incluso se veía la posibilidad. Narra el texto bíblico de la ley que si alguien está con su hacha y está dándole a un árbol y de repente en ese impulso sale volando el fierro, salió volando y le cayó a otro que estaba ahí, tú dices, ¿qué acaba de pasar? Yo no fui y lo maté y vi cuando se descuidara para darle, no. Yo estaba haciendo un trabajo y sucedió. Daba la ley la posibilidad de que escaparas, pero estabas ahí atrapado. Tenías que ir a una ciudad de refugio y quedarte ahí. Si salías de esa ciudad, el vengador, algún familiar de este que había muerto, podía ir y matarte, reclamando la venganza por esa sangre, aunque no haya sido a propósito. Imagínate si fue a propósito. Ahí no había refugio, ahí no había ciudad de refugio. A donde huyera, la ciudad tenía que entregar ese asesino para ser juzgado. Estás atrapado. El Señor Jesús dice en el versículo 22, una vez que les aclara esto de la ley, una vez que también al pueblo le dice claramente, la Escritura dice no matarás. Tal vez los fariseos te dicen otra cosa. Están sacando de sus mandamientos de hombres, están buscando en sus tradiciones. Pero lo que la ley dice es esto: no matarás. Pero yo les digo, el Señor Jesús está haciendo la labor de esos hombres en el libro de Nehemías, que está dándole el sentido correcto a la ley. Les está diciendo, bueno, si tú solo entendiste que matar es ir y darle de balazos a alguien, ir y cortarle la cabeza a alguien, pues estás en un error. El sentido más profundo de la ley es el siguiente: yo os digo, dice versículo 22, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Ese es el punto 3, perdón, ahí estamos, sí. Punto 3, pero yo les digo, y ahí cité el versículo de Nehemías 8:8 que ya leímos, donde dice que ellos le fueron interpretando y dando el sentido. Esa es la obra que hizo Cristo. Dice una nota del hermano MacArthur: los rabinos habían ideado una enorme colección de tradiciones que enseñaban en vez de las escrituras mismas. Los judíos de la época de Jesús ignoraban mucha de la gran revelación que Dios les había dado.
la interpretación rabínica de las Escrituras también ensombrecía el significado original de Dios. Y no tenemos que imaginarnos mucho, ¿verdad? Hace unos cuantos años, en las parroquias católicas se leía la Biblia en latín, y a algunos les tocó, algunos iban y se sentaban y pues yo creo que sabían latín, ¿verdad? ¿Qué decían? Amén. O sabían la frase final, ¿verdad? Nombre di Patris, Filii, Spiritus Santo. Ya, eso significa que nos podemos ir, ¿no? Era la misma situación. ¿Qué decían durante la homilía? Pues leían la escritura en latín. ¿Qué decía? ¿Quién sabe? Bueno, ya les voy a explicar lo que dice. Y ahí les va. Y tantos errores y errores y errores, y el pueblo ignorante. La reforma se le llama, su lema de la reforma fue, y va en latín para que no nos olvidemos, ¿verdad? Post tenebras lux. Después de las tinieblas, luz. ¿Por qué? Porque la palabra llegó a tus manos. La palabra estaba en tu idioma. Podías tener la luz de la palabra de Dios en ti y podías leerla y podías recibir todas las bendiciones directamente de la palabra. Es lo que el Señor Jesús les está diciendo. Yendo al sentido correcto de ese mandamiento vamos a empezar con algo. Empieza el Señor Jesús progresivamente. Más bien dice, yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Eso ya había sido dicho en el 21. No matarás, cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. El Señor Jesús lo que está haciendo es elevar el enojo a la categoría de homicidio. El Señor con esto está diciendo, el que se enoja, el que se enfurece, y ahí es una palabra que requiere pasión, una ira desbordada, el que tiene esa clase de ira desbordada contra otro, en específico aquí dice contra su hermano, será culpable ante la corte. También quedará atrapado, también está atrapado. También este pensamiento, esta idea está dicho por el apóstol Juan en Primera de Juan 3:15. Dice así: todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. El Señor Jesús nos está enseñando que el asesinato nace en el corazón. Comienza con odio, con furia, con un enojo. Y creo que todos conocemos cuál es esa clase de enojo. Lo hemos llegado a ver en el tránsito, ¿verdad? Vas estresado, vas con prisa, vas preocupado, no sé, y alguien se te metió, alguien te vino en sentido contrario, pasó una moto rápido que hasta te volteó el espejito. Algo pasó que te puso furioso. Yo presencié algo terrible una vez. Presencié 2 vehículos, pues ya saben, iban así, ganándose uno al otro, y se tocaron el claxon, se gritaron, se insultaron, y parecía que ya había pasado todo cuando uno de ellos se dio vuelta en una calle y el otro al parecer iba derecho. Pues se estacionó, se bajó, agarró unas piedras de ahí del camellón y la aventó al otro vehículo, rompiendo el cristal de la parte de atrás, pero completito. Ese vehículo se detuvo y se bajaron buscando la venganza con el que había roto el cristal, y los que habían roto el cristal habían dejado el carro a cierta distancia para ir a agarrar las piedras, de modo que fue la persecución. Estos del otro vehículo sacaron una llave, una herramienta de esas que son para desatornillar, pero de esas grandes, pesadas, y ahí iba atrás, ¿verdad? Era la escena como una película de terror.
El asesino con el garrote ahí detrás del que está corriendo. Y cuando se iba a subir al carro, lo tenía y le soltó el golpe directo a la cabeza. Pero se resbaló el que se iba a subir al carro y esquivó el golpe. En lo que el otro se repuso, se alcanzó a subir al carro, se arrancó y se fue. Este joven que lanzó el golpe tenía cerca de 20 años. Yo pensé inmediatamente, si le da, lo mata. Y él va a ir a la cárcel el resto de su vida. 2 vidas destruidas en un instante. Y más, porque las familias, etcétera, etcétera. Ya no supe qué pasó, este vehículo se quedó aquí, el otro sí se fue. Hasta ahí, hasta nuestro corazón se acelera un poco, ¿verdad? El recordarlo en verdad sí me pone mal. Estuve a punto de presenciar un homicidio, un asesinato. Fue algo terrible, terrible. ¿Originado por qué? ¿Que alguien te ganó tu lugar tal vez en el tránsito? ¿Vale la pena? ¿Valdrá la pena? Sin duda hay cosas por las cuales sí podríamos enojarnos. Tampoco es que no nos enojemos por nada y vivamos en otro mundo, ¿verdad? Sí, no pasa nada. Tampoco es así. El Señor también nos ha dado esa pasión, también nos ha dado esa capacidad de reaccionar ante la injusticia, ante el dolor, ante la indignación. Cuando alguien blasfema el nombre de Dios, ¿a poco sientes muy bonito? Dice aquí Proverbios 6:16, solo lo cito. El Señor, y lo puedes leer, Proverbios 6:16, 7 cosas odia el Señor. Entre ellas está el asesinato, pero también está la lengua mentirosa, el testimonio falso, etcétera, etcétera. El Señor odia. Oye, Señor, ¿cómo nos estás pidiendo que no odiemos, que no nos enojemos, y tú sí lo haces? El Señor puede controlar bastante bien sus emociones. Ese es el problema, que nosotros no las controlamos tanto. Efesios 4:26 dice, enójense, pero no pequen. ¿Se podrá? Te lo concede, Efesios 4:26. Enójate, pero sin pecar. Está difícil, está difícil. Y dice ahí, no le den oportunidad al diablo, en ese mismo texto de Efesios. No le den oportunidad al diablo. Si esta pasión te comienza a dominar, adiós, ¿verdad? Bueno, se me olvidó mencionar, era el punto A, el que se enoja. El Señor Jesús está diciendo que es también culpable de juicio el que se enoja, inciso A. Número 2, o inciso B, el que desprecia, que está ahí en nuestro versículo 22. El que desprecia. 22, segunda parte, dice ahí, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Ahí cambió ya un poco el sentido de ambas cosas. Cambió el sentido de ya no solamente estoy enojado, sino ya le llamo insensato. Insensato es la palabra raca. La hizo que se quedara Mateo en el original, aunque él escribió en griego, pero él dejó esa palabra original en hebreo o transliterada porque sabía a lo que se referían los oyentes. Simplemente esta palabra significa algo vacío, algo necio. Incluso era pues como la broma más popular en ese entonces. Ya no seas raca, vámonos. Ya no seas necio, hijo, ven, levántate. Quizá era muy usada por todos. También significa estúpido. Es un término quizá usado a veces como un apodo para alguien que siempre se equivoca o para que alguien que siempre falla en algo, para que alguien que no acaba de aprender.
Es un término despectivo, por eso dijimos ahí, inciso B, el que desprecia. Tú te estás poniendo en un lugar y a él le estás poniendo en otro. Es un necio, es un necio. En tu corazón se originó el enojo y eso va progresando a que haya desprecio, menosprecio. Es un necio, déjalo. Según tú lo estás ignorando, pero bien sabes que no puedes ignorarlo. Esa es una clave para identificar que realmente sí tienes algo contra tu hermano. Si realmente fuera alguien más que hace algo, bueno, pues ya pasó, ¿no? No lo estás ahí, piense y piense, pero fue esta persona que tienes algo contra ella o contra él y dices, es un necio. No me afecta, no me ofende, pero ahí lo tienes en la mente, ¿verdad? También va progresando la corte, porque ya no solamente es una corte, un alguacil, por decirlo así, o un policía local, sino ya es un alguacil, una corte suprema. En el original dice que es el Sanedrín, y la palabra para Sanedrín es la asamblea o el consejo, quizá donde fue juzgado Cristo, ¿verdad? Delante de un consejo. Había que investigar el delito, había que investigar las razones y se te daba una sentencia. Va progresando, como dijimos al principio. Y como inciso C, dice el que insulta, que es la tercera parte del versículo 22. Primera parte dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Segundo inciso, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Tercer inciso, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. La palabra para el significado de idiota es fatuo, nos quedamos igual, ¿verdad? Ignorante, cabeza dura, insensato. Pero fíjense la consecuencia que dice el Señor ahí. Aquel que diga esta palabra será merecedor del infierno de fuego. Ya ahí ya no hubo chance de un tribunal, de una corte, de un consejo, sino que el infierno de fuego espera por ti. El Señor Jesús habló del infierno y se refiere en específico a la palabra gehenna. Se usaba para mostrar la gravedad del pecado, para despertar la conciencia y para que temieran la ira divina. Muy bien. El Señor Jesús está diciendo claramente que aquel que ha pasado las barreras, llega un momento en donde el juicio ya es prácticamente el infierno. Pero el Señor Jesús también nos da la salida. A partir del versículo 23 nos dice, por tanto, ¿cómo salimos de esta? Pues la solución es fácil, reconcíliate, dice el punto 4. Por tanto, reconcíliate. En el texto dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. A la par de esta enseñanza dice el versículo 25, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. Quizá alguien te dice, ¿sabes qué? Restitúyeme, me agraviaste, me hiciste un fraude. No, yo no hice nada. Me insultaste incluso. Me intentaste matarme. No, yo no lo hice. Bueno, pues voy a ir al juez, voy a ir al alguacil, voy a ir con el guardia. Y va caminando. ¿Y tú qué hago?
pues ahora sí lo mato para que no llegue, ¿verdad? No, pues mejor ve con él, dice la Escritura, mejor ve con él, alcánzalo y arregla las cosas. Reconcíliate. La ilustración que nos dice aquí el Señor Jesús no es que, bueno, si tienes un problema con alguien, pues ya no ofrendes. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Las iglesias estarían en quiebra. Las iglesias estarían en quiebra. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías y Jeremías, incluso nos da la idea de que ni te presentes a las ceremonias con Dios. Dice el Señor, estoy harto de tus ceremonias. Estoy hastiado de tus sacrificios, porque vienes con las manos llenas de sangre y quieres adorarme. Mejor ni vengas. El Señor obviamente no quiere que no vengas, quiere que vengas con manos limpias. La urgencia de aquí es, deja, ya venías con tu ofrenda, bueno, déjala ahí. No, pero ¿cómo la voy a dejar ahí si tenemos que ofrender y a lo que siga y a lo que siga y a lo que siga? Bueno, esto te habla de una situación de urgencia. No que, bueno, como estoy mal con mis hermanos, pues venga para acá, ¿verdad? Y ya tienes una cuenta ahí, una cuenta de inversiones muy grande, ¿verdad? En Suiza, de todas las ofrendas que no has presentado porque tienes algo contra tu hermano. A lo que se refiere es, no, arréglalo con tu hermano y ven y ofrenda. Es un mandamiento asistir, es un mandamiento ofrendar y es un mandamiento reconciliarte. ¿Cuál de los tres vas a incumplir? No, yo no ofrendo. ¿Y ya te reconciliaste? Tampoco. No, yo mejor no voy a la iglesia porque tengo un problema con tal hermano. Arréglalo. No, mejor no voy. Pues ni una ni otra, ni lo arreglas ni vas. Aquí la palabra reconciliarse es hacer las paces, ponerse de acuerdo y ¿sabes qué? Perdonar. El Señor básicamente nos está diciendo, deja de hacer lo que estás haciendo y reconcíliate con tu hermano. Un conflicto no resuelto debe ser prioridad en nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Y tengo una cita ahí de Colosenses 3, 12 al 17. Dice así: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, mátelo. Perdón, leí mal. ¿Dónde iba? Sí, 13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. La solución la vamos a poner en 3 incisos. Inciso A, el perdón. El perdón. Este texto dice compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soporta. ¿Algún otro sinónimo? ¿Alguna otra característica? Perdona, suelta. No te quedes con ese enojo, con ese rencor. No te lo quedes. Perdona, sé bueno. Dios es bueno contigo, sé bueno con los demás. El Señor nos enseña humildad. No quieras que los otros te reconozcan, o no quieras que el otro venga y te pida perdón. Sé humilde también, sé manso, sé paciente, soporta.
Es difícil, yo lo sé, es difícil, pero el Señor lo manda. Inciso B, el amor. El amor es el vínculo que une, dice ahí. Si no estamos unidos por amor aquí, hermanos, ¿qué nos une? Si no nos une el amor de Cristo, no le vamos al mismo equipo, no vivimos por el mismo lugar, no vivimos en la misma casa. ¿Qué nos une? Nos une el amor de Cristo. Si el amor de Cristo nos une, no puede ser que el odio nos separe. Estaríamos dando mayor poder al odio, al rencor, que al amor de Cristo. Inciso C, la paz. El perdón que hemos recibido de su amor, bondad y misericordia nos hace estar bajo su mano de bienestar. Esa es la paz. El bienestar que Dios nos otorga es el mismo bienestar que debemos procurar con los demás. El judío común saluda a los otros diciendo shalom, paz, bienestar. La paz que hemos recibido de Dios, esa misma queremos que tú tengas, tanto de Dios como de mí. Yo te quiero dar paz, no te quiero dar problemas. No te quiero provocar conflictos, te quiero dar paz. Concluimos, hermanos. El Señor nos anima y nos exhorta a resolver nuestras diferencias con los hermanos para poder adorarle genuinamente, con un corazón puro. No con un corazón dividido entre el odio que le tienes al hermano o a alguien más y entre el amor que le tienes a Dios. ¿Podrán brotar dos tipos de agua de una misma fuente? Dice Santiago, es difícil, ¿verdad? Agua salada y agua dulce, pues no, se van a mezclar. ¿Y qué va a terminar siendo? Pues agua salada. Aquí tienes odio y amor en el corazón. Bueno, voy al culto, va a salir amor. En la semana va a salir odio. Se van a mezclar y no va a salir el amor puro a Dios. El Señor mismo desea que te reconcilies. Puse un versículo al final, el que les mencionaba hace rato de Jeremías. Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido. Y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirán, ¿ya estamos salvos? Para después seguir haciendo todas estas abominaciones. Venir a la congregación no te exime de que resuelvas tus problemas, que resuelvas tus conflictos, que resuelvas lo que está ahí pendiente. Resuélvelo, perdónalo, olvídalo, que no te genere una carga emocional. Ponlo a Dios en oración. Sé humilde y busca también a tu hermano. Y a lo mejor el hermano simplemente pues no tiene nada en contra tuya y quizá tú generaste una historia de que a lo mejor este hermano o hermana tenían algo en contra tuya y a lo mejor no. Y tú estás sufriendo, tú estás angustiado, tú estás atrapado, como ese dedo, ¿verdad? Ese atrapadedo. Tú estás ahí siendo el culpable cuando tal vez ni hay conflicto. Esto también lo podemos ir desarrollando conforme se dé la comunión entre nosotros. Hermanos, animémonos a la comunión unos con otros. Animémonos a acercarnos a todos, a conocer a todos, a hablar con todos, a preocuparnos por todos. Y vas a ver que las relaciones como hermanos van a cambiar. Procuremos la paz con todos, el amor y la edificación. Oremos. Amado Dios, la Santa Cena también nos lleva a examinar nuestro corazón. Señor, si algo hay indigno en nosotros, el tema no es no tomarla, sino resolver los problemas y tomarla, venir a la comunión. El estar aquí hoy, Señor, es de gran gozo,
de consolación para nosotros. Porque hay más hermanos que están en este mismo barco, en esta misma carrera, que está siendo tan atacada por Satanás, tan atacado por el mundo. Pero confiamos en que tú no dejarás que el enemigo nos derrote. Tu iglesia prevalecerá. Tú nos salvarás, Señor. Y mientras vamos en ese camino, pues permítenos deleitarnos en esa preciosa relación que podemos tener los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a liberar nuestra mente y nuestro corazón de estas ataduras, de no estar siendo culpables, no estar enredado en ese pecado, sino estar suelto, libre, dispuesto para amar con buen corazón, con un corazón puro a nuestros hermanos. Y si en algo fallamos y si en algo fallan con nosotros, también estaremos prestos para perdonar inmediatamente y no generar amargura ni rencor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.